46 minutos 47, ahora de las 10 de la mañana, seguimos en vivo siendo Bolívar AM como todos los días, 8 grados la temperatura en este momento en la ciudad. Lo voy a saludar al señor Miguel Ángel Francisco. Miki, ¿cómo andas? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, Santiago, gracias por invitarme acá a charlar un poco. Por favor, un gusto como siempre. Miki, bueno, la idea de invitarte fue justamente poder charlar un poco acerca de la actualidad, en definitiva, de lo que ha sido del 13 de agosto en adelante, que parece que estamos en un país distinto desde todo punto de vista, ¿no? Ya económicamente es otro país, coyunturalmente es otro país, socialmente parece que es otro país. Pero antes veo que trajiste un libro y te pregunto de qué se trata o por qué. Bueno, en un ratito, si querés, lo presentamos y hablamos de él. Me gustaría primero algunas definiciones. Bueno, Dale. Libro es Infocracia, es un libro, me parece, de lectura obligatoria para los que querramos entender qué es lo que está pasando. Ahora. Digamos, una herramienta para entender, no quiere decir que sea la verdad revelada. No, claro. Pero sí es una mirada acerca de los nuevos comportamientos sociales, ¿no? Y nuevas formas de subjetividad en este proceso de desarrollo del capitalismo tardío, si se puede llamar así, ¿no? La digitalización y la crisis de la democracia. Infocracia es porque es una palabra compuesta. Info, información, cracia viene de Kratos poder, ¿no? El poder de la información. Pero bueno, si querés avanzamos con un pequeño análisis. Dale. Es decir, yo he escuchado estos días, por ejemplo, análisis, ¿no? En el cual me tiene quemado así, la superficialidad me quema, ¿viste? Porque de todos esos análisis agarro los tamizo y terminan diciendo, por ejemplo, como que el contenido del voto a esta ultraderecha que aparece de forma disruptiva a destruir la República, a disolver la República. Eso lo dice el tipo, ¿no? Tú ayer y dice, yo voy a sacar el Estado, voy a reventar el CONICET, voy a sacar el Inca. Sí, no es gratuito eso. Digamos, en términos económicos no existe, porque ni el Inca y sumado al CONICET, ¿me entendés? Implica ni el 2% del PBI. Sí. Es decir, ¿qué ajuste va a ir por ahí? Si va a ser un ajuste futuro, va a pasar por el 66% de los gastos del Estado, que tiene que ver con lo salarial, ¿no es cierto? Sí. Ahí va, cuando dice Burris, esto va a ser doloroso para los que cobramos un salario, para los jubilados y para aquellos que reciben ayuda social. Está ahí el grosso, digamos, eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo es posible que haya pasado? Cuando entonces dicen, bueno, no, esto es voto bronca, ¿no? Como que el resultado electoral fue producto del voto en bronca. Y yo tengo unos cuantos años, recuerdo bien por mi militancia política, lo que fue el voto bronca en el 2001. Primero, la sociedad estaba intratable, sí. ¿Cierto? En esta sociedad, en esta elección, estuvo todo tranquilísimo. Ya se sabía racionalmente hacia dónde iba ese voto, aunque los encuestadores no podían sondearlo, ¿cierto? Sí, eso es una cosa Había un comportamiento sí. social tranquilo y ni hablaban de política. Creo que estamos de acuerdo en eso. Sí, sí. El voto en el 2001, el voto bronca refiere a la feta de salame y el preservativo dentro del sobre. A menos que la representación metafórica de este candidato sea que es un salame y que es un preservativo del poder real, ¿no es cierto? Sí, pero eso es un chiste que ni siquiera causa gracia. No, pero también no hay que soslayar en ese análisis, que coincido, que en el 2001 estábamos ante un gobierno que se tuvo que ir antes de tiempo y ahora estamos ante una finalización de ciclo. También. No tiene, sí, pero el contexto no tiene nada que ver, ni económico, los bancos están fondeados, el empleo, digamos, si bien los salarios son bajos y hay un gran empleo, hay un nivel de empleo, estamos exportando, hay un montón de cosas que son muy diferentes. Sí, pero en el 2001 las elecciones son a consecuencia de una crisis social. Sí. Y ahora las elecciones son a consecuencia de un calendario electoral. Son cosas distintas. Sí, no. Te quiero decir que, si vos analizás punto por punto la situación económica del 2001 a esta, es muy diferente. Sí. Respecto también a la solidez del sistema financiero y todo lo demás, ¿no? Es totalmente distinta. La gente golpeaba para que le volvieran los dólares, ¿viste? Le habían confiscado el depósito. Que este proceso de inflación, ¿me entendés?, derive en una situación parecida al 2001, puede pasar. Puede estar cerca o no, ¿quién no puede saber, ¿no? Es decir, hay indicios de que vamos mal, eso está claro. Que el 50% de la sociedad argentina no percibe los logros que exhibe el gobierno, es obvio. Porque no me vengas a hablar a mí del caño, del gas, cuando no puedo pagar el gas. Exacto. Digo, ¿no es cierto? Dice, no vamos a ahorrar 4.000 millones de dólares con el nuevo gasoducto, cosa que es cierto. Y cuando llegue a Formosa, ese gasoducto va a derivar otros 4.000 millones más, y luego vas a exportar. Tenés una posibilidad, es la quinta reserva del mundo en gas de vaca muerta. Pero mientras tanto la gente no puede pagar el gas. Bueno, el drama es que va a pasar, ¿me entendés?, con esta propuesta en el cual se piensa dejar en manos de privados, y no solo eso, sino disolver el Estado.
Yo Sí, les sí. corro el estadio, muchachos, quédense con todo. ¿no? Correcto. Entonces, es una situación dramática. Ahora, volviendo al tema del análisis, decía, no alcanza la explicación del voto bronca o cierto malestar, ¿me entendés?, que explica la figura de Milei. Hay otros procesos mucho más complejos, sociales, de transformación y de subjetivación, que pueden explicarlo. Por eso este libro es interesante en ese sentido, para poder entender cuáles son las nuevas transformaciones y cambios en una mentalidad nueva que viene avanzando, ¿no? Sí, yo lo que veo igual que a lo largo del tiempo, siempre la política busca la explicación de las cosas, de los cambios o de los votos, en cuestiones que están por fuera de la política y de los políticos. Bueno, O sea, en algún momento, no sé, de Narváez fue un fenómeno producto de la tinelización, así como de la Rúa terminó siendo un fracaso producto de Tinelli, o ahora Milei es un éxito producto de TikTok. bueno, Y nunca es culpa de los políticos. no estoy hablando de política. Digo, vamos a poner de acuerdo. Análisis, mirá, es una palabrita que viene de la antigua Grecia, geminus, que significa tomar una idea, una tesis, una cosa, dividirla en parte para conocerla en profundidad. ¿Entendés? Bueno, eso es analizar. Es interesante porque crítica viene de otra palabra que se llama crino, que significa yo decido, separo, juzgo, y que tiene una raíz común que es crino, que es crisis. ¿Entendés? Crítica, Ajá. o sea, la acción de análisis y la crítica, ¿me entendés?, están íntimamente ligadas frente a un fenómeno que tenés. Acá lo que tenemos que ponernos de acuerdo es si estamos en un problema o no. Hablemos de forma epistemológica, si lo querés. Es decir, ¿estamos en un problema? No sé, estamos en una disyuntiva. No ¿Estamos sé si- en un fenómeno, ante un fenómeno nuevo? Sí, eso sí. Bueno, ¿cómo sabemos que estamos en un fenómeno nuevo? ¿Por qué decir, estoy en un fenómeno nuevo y tengo un problema? Porque tu rutina, tu cotidianidad, tu proceso natural se ve interrumpido por nuevos obstáculos, por Sí. cosas que suceden nuevas, ¿no es cierto? Ujú. En este caso, ningún fenómeno nace por generación espontánea, primero y principal. ¿Cierto? No estoy hablando de política, estoy profundizando En general, el análisis. sí, Vos sí. podés Así sea un artista. traer un tipo acá y dice, vamos a hacer un análisis, y el tipo corta con una motosierra, despedaza, rompe, corta. Bueno, un análisis más fino, tenemos un bisturí, un escalpelo, empezamos a dividir la cuestión. ¿Entendés? Dividamos la cuestión. ¿Estoy ante un problema? Bueno, no existe la generación espontánea. En ciencia alguna vez se pensó que había hongos de generación espontánea, no existe. Todo fenómeno tiene una trayectoria en el tiempo, un origen, una trayectoria. Sucede que la normalidad en la que vos te movés es esta, ¿no? Y el fenómeno viene desarrollándose hasta que supera la superficie y está ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se gestó, digamos, esta nueva concepción que es disruptiva en la política argentina? Podríamos mirar procesos de largo alcance, digamos, disruptivos, hasta dónde llegan, cómo es posible. ¿Cierto? Qué sé yo, tendríamos que remontarnos al 46 para encontrar un proceso disruptivo, ¿cierto?, en donde la confrontación en el proceso político de conservadores y liberales en Argentina, mediante golpe de Estado del 30 y demás, Sí, para sí, imponerse claro. los conservadores frente a esa representación popular de la Unión Cívica Radical que nace en 1990 con la Revolución del Parque, ¿no?, y que se introduce, digamos, con representación de los sectores populares. Lo disruptivo fue ahí, digamos, el 46, ¿no es cierto?, la aparición del peronismo, la consolidación del Estado, una forma política, ¿cierto?, que dura hasta acá, que llegó hasta acá. Esa cosmovisión. Ahora, ¿por qué miles y miles de personas, millones de personas empiezan a votar otra configuración, otra percepción de la realidad? Y ya no estoy hablando de política, estoy hablando específicamente Sí, de sí, claro. filosofía, Sí. ¿cierto? Entonces ha habido cambios muy profundos en el asunto. Este libro, Infocracia, muestra, es decir, trabaja sobre el pasaje de la biopolítica a la psicopolítica. Si no entendés esos fenómenos, no puedes entender los nuevos comportamientos de las generaciones que vienen. ¿Y qué es la biopolítica y qué es la psicopolítica? Bueno, el concepto biopolítica, bio es vida, ¿cierto? Correcto. Es decir, la política que está enfocada precisamente hacia la vida esa. ¿Me ¿La seguís? vida como ser humano o como Como ser humano, Ajá. como ser humano, como cuerpo. Bien. Como cuerpo. Ese concepto es Foucaultiano. Michel Foucault es el autor de la tesis de las sociedades disciplinarias. Es decir, este concepto viene cuando él comienza a analizar, está en un libro, bueno, el pensamiento de Foucault arranca con las palabras y las cosas, acerca de cómo se construye la subjetividad y esas cuestiones, ¿no? Pero hay un libro central que es de 1974, que es Castigar y Vigilar, Sí. en donde él indaga históricamente los castigos, ¿cierto? Entonces, a través del tiempo le veía, por ejemplo, la ley del talión, que es una justicia retributiva. Frente al daño cometido, el castigo tiene el mismo nivel de daño. Ojo por ojo, diente por diente. Diente por diente. Ujú. Pero en las sociedades modernas que surgen a partir de la revolución industrial, las sociedades industriales del siglo XIX, ¿cierto?, el castigo por excelencia es la prisión, la cárcel. Foucault va allí y empieza a analizar cómo funciona la cárcel, cuáles son los dispositivos. Dentro de esos dispositivos también está el panóptico de la vigilancia. Correcto. Pero aquí
que él observa que las otras instituciones del sistema capitalista, como el hospital, la fábrica, el hospicio, tienen los mismos dispositivos. ¿Y por qué dice funciona así, es tan buena la cárcel? Entonces dice, bueno, las escuelas son más baratas que las cárceles. Porque lo que busca el poder, en este sentido, es el disciplinamiento de los cuerpos, transformar los cuerpos en dóciles y obedientes, para que puedan servir como ganado laboral. ¿Cierto? Esa es la etapa del proceso de industrialización. Su amigo Gilles Deleuze, en los años 80, dice, estamos variando, estamos pasando, y en los 90 también, del disciplinamiento social, ¿entendés? Porque ya el proceso de postindustrial, estamos en un proceso postindustrial. Si la fábrica no es la generadora de trabajo, el sector secundario no lo es el terciario, de servicios y demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? No va a haber fábrica y laburos fabriles, porque las altas tecnologías, el desarrollo tecnológico y el impacto que tiene sobre la fuente de laburo es desplazar gente. ¿Hacia dónde es el sector terciario? Servicio, y en ese sector flexibilización laboral, en el pibe que reparte la pizza, sí, claro, changuita, todo eso, ¿no? Crece todo ese proceso. Entonces, ¿qué funciona? La escuela, por ejemplo, comienza en la sociedad de control, que arranca en los 90 y llega hasta acá, a desplazar el eje pedagógico por el control. ¿Me entendés? Porque nuestro sistema legal, basado en la filosofía del derecho de Hegel, hace inimputable a los menores que no son ni en el dominio de racionalidad ni a los locos frente a un delito. ¿Me seguís? Sí. Entonces dice, bueno, no, ¿cuándo tiene dominio de la racionalidad para que este sujeto que cometió un delito pueda ser sujeto de una pena? De una pena. Bueno, la discusión dice después de los 16. Ahora, ¿qué hacemos en un sistema que antes socializaba a partir de los 12, 13 años en el trabajo, ¿me entendés? De forma informal. Yo empecé a laburar a los 15 años en Arteta. Y la mayoría de los pibes de mi barrio se socializaban en el laburo. Bien, perfecto, en una sociedad en la que ya están desplazados hacia la marginalidad, donde tenés durante 40 años una pobreza estructural del 30% que, sálvese quien pueda, ¿cierto? Trabajo negro, que vivan de changa y economía, digamos, delictiva, venta de drogas, prostitución y todo lo que se te ocurra, producto de esas circunstancias, ¿cierto? Esa pobreza estructural. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos menores que son los que van a empezar a delinquir de acuerdo a la sociedad? Bueno, controlemos en la escuela hasta que sean punibles. ¿Me entendés? Entonces el eje pedagógico se desplaza a la escuela y la escuela son grandes... Y no solo eso, sino también una fuente de información para el poder. ¿Cierto? Es decir, bueno, ¿cómo viven esas familias? ¿Qué problema tienen esas familias? Fíjate que hoy en día mis compañeros lo que hacen es entregar las cajitas de ayuda social. Colas y colas frente a la escuela, que el Estado no puede tener otros organismos que... Bueno, eso forma, primero, para desplazar el eje pedagógico, para esmerilar a los docentes como sujetos de conocimiento, de transmisión de conocimiento, ¿me entendés? Y transformar el sistema en un sistema de seguridad social y de control social. Hasta que esos pibes salgan de la escuela, delincan y lo podamos meter dentro de la cárcel, ¿no? Donde en sociedades que hay más cárceles y escuelas, ¿me entendés? Te das cuenta cuál es el proceso, hacia dónde avanza. Ahora, la discusión que es lo que plantea Foucault, hemos salido de ahí. Y lo que dice en ese proceso, este libro pasando de la biopolítica a la psicopolítica, que ya el poder del control, dice, no funciona sobre los cuerpos, sino sobre la psiquis, ¿entendés? Y como elementos de reproducción y de dominación de eso tiene que ver con las nuevas formas de la distribución de la información, ¿no? Estamos ahora con el predominio de las redes y es gran parte de ese target que vota. Perdón, se reproduce para ver si te voy entendiendo, para no quedarme por ahí perdido en algo. Pero el cambio radical sería pasar de controlar a convencer. No convencer porque es un nivel inconsciente el que está formándose la nueva percepción del mundo. Ya Marx hablaba de falsa conciencia, ¿me entendés? En el siglo XIX. Ahora, ¿cómo se produce esa falsa conciencia? Marx decía en el siglo XIX, a través del fetichismo de la mercancía. Yo veo mercancía y me parece que están ahí como los pibes, ¿viste? Que te piden cosas porque piensan que la plata sale del bolsillo mágicamente. Lo mismo circula en la fantasía en el fetichismo de la mercancía en la sociedad capitalista, decía Marx, como objetos que están ahí, ¿me entendés? Que no contraen relaciones sociales. Y eso es una falsa conciencia, porque detrás de este mate hay relaciones de producción en las que unos son explotados y otros son los que se benefician del proceso productivo, ¿cierto? Bueno, entonces, si nosotros tenemos esta cuestión de decir, ¿qué es el poder? Porque esa es la discusión, ¿me entendés? Acá, cuando decimos pasamos de la biopolítica a la psicopolítica, es decir, que a través de todos los nuevos dispositivos electrónicos, ¿cierto? Redes, etcétera, etcétera, por eso dice la digitalización. Cuando hablamos de digitalización, ¿qué estamos hablando acerca de la información?
¿Cómo era la información previa? ¿Cómo era, bueno, acá está Navarrete que te puede decir cómo eran los cassettes que pasaban y demás. ¿Cómo se llamaba eso antes? Analógico. Sí. Bueno, pero lo analógico es material, hermano. Mi tío sacaba foto con un rollo que se tocaba la película. Claro. Hemos pasado del átomo al byte. Y el byte, digamos, es información. ¿Qué es el sistema binario? Ceros y uno. ¿Cierto? Sí. Eso es ¿qué es el desarrollo de la informática? El que nos está viendo en YouTube nos ve por ceros y unos. Sí, es el abaco chino, es nuestro amigo inglés Turing, ¿no? Y el sistema binario y la psicología cognitiva. Desarrolla esta tecnología, ¿no? Donde circula permanente la información y que comienza a generar, digamos, un dominio a nivel psíquico sin que vos lo percibas. Y te van creando, habría que leer algunas partecitas de este libro, lástima que no tenemos tiempo, pero lo volvemos a recomendar si alguien quiere entender eso. Entonces estaríamos en ese espacio, ¿no? Es decir, se puede entender la emergencia, la disrupción de un personaje, un Chucky sí, es un Chucky, es un maldito, es un muñeco maldito que viene a destruir este país, la República, y que genera terror, pero también genera fascinación. Claro. ¿Por qué vas a ver a Chucky? ¿Me entendés? Por un lado te mete miedo, pero por otro lado te atrae, ¿no? Funciona así. Y digo, para empezar a buscar algunos conceptos centrales para poder entender el asunto, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar después? Esto es análisis, Santiago. Después te puedo dar mi opinión acerca de las cosas. Bueno, eso te iba a decir, más que nada también por una cuestión de tiempos, para que nos quede tiempo para eso. ¿Qué perspectiva tenés de qué va a pasar? Porque bueno, me estás definiendo a Milei como Chucky, pero eso no significa que vos creas que sería imposible que sea Chucky el presidente de la nación, ¿o sí? No, de ningún modo, no de ningún modo. Milei es un retroceso antes de Roca, es antes de la 1420, antes de 1864. ¿Pero puede pasar o no? Claro que puede pasar. Claro que puede pasar. Estos fenómenos están en auge en todo el mundo, pero no es lo mismo los fenómenos de ultraderecha de Estados Unidos, los de Europa, los de acá cercano a Brasil. Y las sociedades no son lo mismo. Trump, no es lo mismo Trump, sí, ¿cierto? Que Milei. ¿Por qué? Porque Trump es un nacionalista de derecha, antiglobalización. Trump es Putin. Y por eso lo quiere tanto Guillermo Moreno cuando dice, ¿no? Representando el peronismo como un nacionalismo que dice, primero los argentinos desarrollemos todo acá. Eso es lo que decía Trump, vengan a la fábrica, América para los americanos, entendiendo que solamente Estados Unidos es América y merece lo mejor. ¿Cierto? Sí, expulsemos eso. Y después ¿no? muro. Putin también es eso, ¿cierto? Son expansionistas, pero son nacionalistas. Ahora, Milei es un anarcocapitalista. Cuando digo anarco viene de la palabra anarquía, y anarco, funciona como negación, y narco es cabeza, gobierno, es decir, pertenece a la escuela de Friedman, y además una corriente nueva que es el aceleracionismo económico. Liberar absolutamente la fuerza del mercado y que avancen, digamos, sin ningún tipo de traba ni de regulación. Entonces el Estado es un obstáculo gigantesco, y más un Estado social, o que tiene esa idea social, sí. Un Estado social fracasado, porque no llega a todo tampoco, en el sentido de que lo espera la mayoría, ¿no es cierto? Sí. Ahora digo, las sociedades tampoco son distintas. O sea, en una sociedad como la Argentina, donde históricamente, o por lo menos en estos últimos tiempos, si bien nos han querido convencer de cierta grieta, esa misma polarización también siempre ha generado que más o menos siempre se vote lo mismo. Bueno, vos sos un tipo que viene de la izquierda y obviamente sabrás que no se votan los extremos generalmente en Argentina, sino que más bien se vota siempre más o menos un camino central, tirado para alguno de los dos lados, pero medio cerca del medio. ¿Se puede dar que esta vez finalmente la sociedad argentina termine consolidando un gobierno de extremo? Yo creo que sí. ¿Y por qué creo que sí? Porque cuando vos decís, siempre más o menos, bueno, ahí tenés el problema que estamos hablando acerca del fenómeno. El fenómeno lo tenés ahí, el problema lo tenés ahí. ¿Cierto? Entonces vos decís, si entre Burri, que son 2 grados menos que Milei, tiene el 17%, y Milei tiene más del 30%, ¿por qué? Vamos, ganó en provincia en lo que no tenía ni fiscales siquiera. Y no porque le hayan robado los votos, simplemente porque en la mesa se ponen 25 votos y si no hay nadie que repone, claro, tiene más votos. Entre los dos, la extrema derecha en la Argentina y la derecha absolutamente destructiva que representa Milei, por lo menos un discurso, ¿cierto? Sí, por eso, hay que ver qué puede hacer. Claro, por lo menos un discurso. Supera el 50%, está cerca del 60%. Es prácticamente 9-1 en un balotaje, ¿me entendés? De que un Massa pueda ganar. Pero no lo estoy descartando, ¿no es cierto?
Ahora vos decís, y esto, bueno, por eso ¿El te digo, balotaje es más a Milei? lo que tenés que ver es cómo vino el fenómeno ese armándose, ¿me entendés? Para que esté ahí, en esa superficie, con esa potencialidad. El balotaje es más a Milei. Yo creo que sí, pero eso es una opinión personal. No, claro, te estoy sí. pidiendo una opinión personal. Sí, claro, porque Milei es muy hábil, ¿me entendés? Es un chuki maldito hábil. Si el tipo te dice, ¿para qué querés la copia si de acá está el original? ¿Entendés? Claro. Es muy fuerte, ¿no? Muchísimas cosas, por ejemplo, jugar con fantasías como la dolarización. Vamos a hacer un jueguito. ¿Hay tiempo? ¿1 minuto, 2 minutos? Dale, sí, rápido. Dale, decime 10 medidas de Milei. No tengo ni idea. O sea, Ganó Milei. No, ¿cómo no va a tener idea? No, ¿Qué o sea, propone? sí, ¿Qué propone? Tendría que ponerme a pensar mucho rato, perdemos mucho tiempo. Pero es fácil. Una. Sí, va evidentemente a achicar el Estado en lo más posible. Eso dolarizar dolarizar la economía. Apertura de mercados. Apertura de mercado no, es decir, el mercado absolutamente. Por eso liberal, o sea, liberar el mercado. Apertura de mercado, pero con China y con Brasil no. No sabemos. Brasil es el socio mayor de la Argentina y tiene casi el 70% de la producción nacional. Y India, bueno, por ahí estoy hablando un porcentaje que no es cierto, pero Brasil es el socio mayor de la Argentina. Y China, toda la soja va a China. ¿Me entendés? Sí, pero no sabemos si Milei no quiere negociar con China. No, ya sí? lo dijo. ¿Lo dijo? Dijo, no, yo con lo comunistas y con los... No, bueno, digo yo que te lo digo. Bueno, eso no es el discurso. Dolarización. Destrucción, por ejemplo, de la cultura, simbólicamente en el Inca. Yo lo voy a destruir. Es decir, si no produce objetos de mercado, la mercantilización absoluta de la vida. Todos nosotros somos mercancía. Sí, escuchaba que decía esto de que tienen que hacer un producto mejor y más barato si quieren Bueno, escuela competir. Pública. Dice, bueno, vamos a hacer voucher que ya se conoció. ¿Cierto? La dolarización implica también como medida inmediata los depósitos, ¿cierto? Es decir, se sabe bien que se dolariza, se va a llegar a $1 a 10.000, ¿no? Flexibilización laboral, reforma laboral, todo eso junto, ¿no? Digamos, te doy un valor 7, podemos nombrar 10 si querés. Bueno, de esas 10, ¿en qué tiempo, con qué fuerza puede llevar adelante eso? Él habló de entre 9 y 29 meses. 9 y 29 meses, bien. ¿Quiénes va a votar en la Cámara? Con 40 diputados que puede llegar a alcanzar como máximo, ¿me entendés? 8 senadores. Bueno, en algún momento, sin ningún gobernador. En algún momento habló hasta de buscar abolir el Senado y la Cámara de Diputados. Bueno, ahí tenés otra propuesta. Bueno, ¿quién va a sostener abolir la Cámara de Diputados y de senadores, digamos, y la Fuerza Armada en la calle, en este país con 30.000 desaparecidos? Yo te recuerdo que de la Rúa se cae inmediatamente que se dijo estado de sitio. Sí, claro. Automáticamente. Bueno, es decir, ahora, ¿cuál es el problema? Es decir, a mí digo, bueno, va a llegar Milei, ¿no es cierto? Que es menos peligroso que Massa en este caso, porque no duraría mucho menos. Porque, es decir, Bullrich es más peligroso todavía. Sí, porque, bueno, tiene todos estos instrumentos del ajuste como este otro, que va a ser intendente acá, probablemente Morán, ¿me entendés? Que ya paso, digo, bueno, si me encontrás por la calle no me saludé, no me obligué. Digamos, es decir, antes saludaba, yo te conocía de pibe y, bueno, era bastante progresista. Ahora directamente digo, si me encuentras, che, loco, así como que no nos conocemos, te voy a saludar como una cuestión de tolerancia social nada más, pero no. Ese va a aplicar el ajuste acá, ¿cierto? En línea con el gobierno, así que ya sabemos lo que es un instrumento de todo eso. Aparte de la mediocridad, es cambiar una mediocridad más o menos sensible por una mediocridad agresiva, ¿viste? Y ella tiene gobernadores y tiene diputados y tiene todo eso, ¿me entendés? Y tiene la territorialidad como para aguantar un ajuste y cambios profundos, digamos, en las relaciones laborales. O sea, Milei, vos lo que me querés decir que Milei duraría 1 año y Bullrich podría durar los 4. ¿Qué va a pasar, digamos, en ese proceso en el que empiezan a discutir, por ejemplo, lo que puede sacar la derogación de la ley del aborto, suponte? Un mes con toda la gente en la calle, con la policía despejando las calles. Bueno, ahora tratemos la reforma laboral, otro mes con toda la gente en la calle despejando. Decir, no voy a sacar los planes sociales, sí, bueno, pero el proceso inflacionario te lo derrita el plan social. Te van a salir, che, no nos alcanza. ¿Me entendés? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a destrabar todo eso? El escenario es dramático. Estamos en una posición dramática. ¿Me entendés? Digo, y esto también forma parte del análisis, casi ni una opinión, digamos, es tratar de ver cómo se va a componer las cosas. Ahora sí, la otra cuestión que te quería definir, digamos, la teoría clásica, tanto el liberalismo como el marxismo, ¿no? Cuando define el poder, lo define como aquello que se pone en la cima de la soberanía. La figura es una pirámide, ¿entendés? El poder está allá arriba. Foucault trae un nuevo concepto de poder, que es el poder en red. ¿Cierto? Cada uno de nosotros forma parte de un nudito de la retícula del poder.
Por supuesto, ese poder se amontona en puntos terminales como puede ser el sistema de salud, el sistema político, ¿no? Ahí se amontona el poder. Ahora, ¿cuándo yo sé que estoy frente al poder? Sobre aquel que me puede hacer daño, ¿me entendés? Dentro de una cárcel viene un grandote y me va a sodomizar, ¿me entendés? El poder se me impone como algo que me puede hacer daño. Ahora, el poder, es decir, ¿qué me voy a dejar sodomizar por ese tipo? ¿Qué hago? ¿Resisto o no? Sí, claro, sí. Sí, resisto. Entonces, el poder no es solamente lo que se impone, sino también lo que resiste. Es una relación, ¿no?, entre lo que se impone, lo que viene a imponerse como presión, y lo que resiste. La pregunta es ¿por qué resistimos? ¿Entendés? Y resistimos porque nos negamos a ser más sometidos de lo que ya somos. Entonces, ahí, en esa relación, el poder que se trata de imponer y el que resiste, se juega dramáticamente la libertad de los sujetos. Mi libertad. ¿Cierto? Entonces, la pregunta acá, para mí, lo que ahora sí tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer, la reconfiguración del campo popular que va a resistir a este proyecto, o cualquiera de los proyectos, en tanto y cuanto ya el peronismo esté agotado como forma de percepción, de resolución de los problemas hacia adelante. ¿Me entendés? Es decir, ¿cómo vamos a juntarnos? Yo soy granciano, no soy trotskista. Por eso que los trotskistas nos patearon, ¿no es cierto? El trotskismo en Argentina hace 10 años que se han juntado 0, 0,7, 0,8, 0, ¿no? 4 partidos y siguen teniendo 0, porque no les interesa más que mantenerse ahí, como una especie de roca que no tiene otro motivo, ¿me entendés?, que mantener su forma perpetuamente, ¿cierto? Entonces cuando vos querés ampliar, te echan los tipos. Durante 20 años ninguno de esos partidos salió a defendernos acá cuando vino y nos impugnó el Partido Obrero. Fíjate vos, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Durante 20 años el MST que nos prestaba la lista, nosotros sumábamos a esa unidad, no te digo que por pecado ingenuo, pero sí de confianza. ¿Te das cuenta? Nos dice, bueno, ya no lo precisamos más porque podemos armar una lista. Contentos por superar las PASO, ¿entendés? Porque en un escenario electoral también juega muy fuerte, ¿entendés?, lo que pones ahí. ¿Quiénes son tus candidatos? No solamente, digamos, la territorialidad que debe tener una fuerza. El peronismo en Bolívar sacó 6.500 votos por su territorialidad, el nivel más bajo desde Alicia Marx en el 99. ¿No? 99 era así. 5.700, sí. Bueno, están en un nivel parecido. 6.500. Es casi también dramático, muy difícil que pueda superar esa brecha, ¿cierto? Es como que este instrumentito de ellos para el ajuste ya como que se está instalando. Ojalá que no suceda, digo, que sucedan otras cosas, ¿no? Entonces, es decir, esa es mi preocupación mayor, es decir, el día después, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a, como diría Gramsci, unir a los diferentes para enfrentar a los antagónicos? ¿Me entendés? Y esa es la pelea más grande que tenemos que dar desde lo que se llama campo popular. Es decir, bueno, ¿cómo nos vamos a hacer para frenar esto que se viene en contra de nosotros? Porque cuando Bullrich dice, va a ser doloroso para los que laburamos, loco. Doloroso para los que cobramos un salario. Para mi madre que no llega a fin de mes, que si mi hermano y yo no le agregamos lo que le falta, no podría tener las condiciones que tiene. ¿Cierto? Digo, va a ser doloroso para la mayoría de los trabajadores argentinos. Y va a ser conflictivo. Bueno. Eso seguro. Miki, te agradezco por el tiempo. Che, muchísimas gracias. Y nuevamente hay que leer este librito. Infocracia, decilo vos el nombre porque en coreano... Han, no. Acá lo van a poder ver. Byul-Chul Han. Sí, es uno de los filósofos más leídos en el mundo. Tiene otros libros, No Cosas, La Sociedad del Cansancio. Es muy interesante, ¿no?, para ir aventando. Y voy a dar un dato importante para los que no nos gusta leer demasiado. Es un libro bastante corto, porque está escrito con letras grandes. No sé si se alcanza a ver muy bien ahí, me parece. Sí. Ahí está, con letras grandes, y es un libro bastante corto. Sí, un criterio en el arte, digamos, menos es más también, ¿no? Ni hablar. Es sustancioso. Ni hablar. Miki, gracias. Gracias a vos, che. Nos vamos a la pausa nosotros. A la vuelta venimos con mucha más información, lógicamente en vivo estamos todos los días hasta las 12 haciendo Bolívar AM.